Cordial saludo, tutora y compañeras. Mi nombre es Miguelandis Hurtado Murillo y en esta presentación les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Entonces, vamos a hablar primero de qué son las biomoléculas. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se pueden mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Este no puede ser sintetizado por el cuerpo humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. En el grupo opuesto, es decir, poseen moléculas de carbono, los cuales son parte de su estructura, se les designa biomoléculas orgánicas y también difieren con el grupo inorgánico en la característica de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Entre las biomoléculas inorgánicas podemos encontrar el agua y el oxígeno. Y dentro de las biomoléculas orgánicas podemos encontrar los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas, que son en las que nos vamos a enfatizar en esta presentación. Los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos se distinguen de otros tipos de compuestos orgánicos porque no son solubles en agua, sino en disolventes orgánicos como el alcohol y el éter. Dentro de las funciones de los lípidos encontramos la función energética, la función estructural y la función reguladora. La función energética y de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. En la función estructural forman las bicapas lípidas de las membranas que recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. En la función reguladora, algunas hormonas y los ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del organismo. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, lípidos isoprenoides y lípidos complejos. Los lípidos simples son lípidos saponificables, es decir, lípidos formados por la unión de un alcohol con uno o varios ácidos grasos. Los lípidos isoprenoides son polímeros del hidrocarburo de 5 átomos de carbono isopreno. Los lípidos complejos son moléculas anfipáticas con una zona hidrófoba, en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces éster a un alcohol. Los lípidos simples químicamente son cadenas hidrocarbonadas de longitud variable con un grupo carboxilo en su extremo y que pueden ser saturadas como insaturadas. Estas se dividen en glicéridos, que son ésteres de ácido graso más glicerol. Estos a su vez se clasifican en ácidos grasos, que son hidrocarburos que contienen el grupo carboxilo, ya sean saturados, que están hechos de enlaces simples, ejemplo las grasas en estado sólido, como la manteca, o insaturados hechos de enlaces dobles o triples, ejemplo las grasas en estado sólido, el aceite. Y los triglicéridos, que son grasas neutras más abundantes con gran reserva de energía, formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcohol monohidroxilados, ejemplo la cera de las abejas y la lanolina de las abejas. Los lípidos complejos
Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llaman lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares, constituidos por ácidos grasos, glicerol y otros componentes. Ejemplos de estos son los fosfolípidos, que son diglicéridos con un grupo fosfato, y los glucolípidos, que es la unión de un lípido con un glúcido. Poseen una unidad llamada ceramida y carbohidrato. Los lípidos isoprenoides son lípidos sin ácido graso y sin glicerol. Son oleosos, insolubles en agua. Ejemplo de estos son los esteroides, que contienen un núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno. Ejemplo, el colesterol, ácidos biliares, hormonas sexuales y vitamina D. Y los carotenoides, que son pigmentos vegetales que encontramos en plantas y animales. Ejemplo, el betacaroteno, que le da el color naranja a los alimentos, la xantofilia, que da el color amarillo, y el licopeno, que da el color rojo. Los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos ternarios hechos a bases de tres bioelementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general es CH2ON. También se les llama glúcidos, hidratos de carbono o azúcares. Mayormente son solubles en agua y tienen su origen en la fotosíntesis. Los carbohidratos cumplen tres funciones principales, que son la función energética, la función de reserva y la función estructural. La función energética: son una fuente rica en energía hasta 4 kilocalorías por gramos. La función de reserva: almacena calorías. En animales las guarda bajo el nombre de glucógeno y en plantas bajo el nombre de almidón. Y en función estructural forman parte de fuertes soportes en los seres vivos, como por ejemplo la pared de las células. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos están compuestos por una sola molécula de azúcar. Los oligosacáridos son glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos, y los polisacáridos son macromoléculas formados por varios monosacáridos. Un monosacárido es un monómero de los glúcidos. Se componen de 3 a 7 carbonos y se unen por medio de un enlace glucosídico. Estos se clasifican según su grupo funcional, su número de carbonos y su estructura. Según su grupo funcional los podemos clasificar en aldosas y cetosas. Las cetosas tienen el grupo aldehído. Entre esas encontramos el gliceraldehído, eritrosas, ribosas, desoxirribosas, glucosas y ribulosas. Y las cetonas, que tienen el grupo cetonas. Entre estas encontramos la eritrulosa, la ribulosa y la fructosa. Según su número de carbono las podemos clasificar en tiosas, o sea que contienen 3 carbonos. Entre estas encontramos la dihidroxicetona y gliceraldehído. Las tetrosas, que contienen 4 carbonos. Entre estas encontramos la eritrosa y la eritrulosa. La pentosa, que contiene 5 carbonos. Entre estas encontramos la ribosa, desoxirribosa y ribulosa. Y la hexosa, que contiene 6 carbonos. Entre estas encontramos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Y por su estructura se pueden clasificar en lineal y cíclica. Aquí en esta imagen podemos ver una estructura lineal y acá una estructura cíclica. Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. La unión de los monosacáridos tiene lugar mediante enlaces glucosídicos, un tipo concreto de enlace acetálico. Entre los oligosacáridos más comunes encontramos los disacáridos, que resultan de la unión de dos monosacáridos mediante el enlace glucosídico alfa y beta. Ejemplos de los disacáridos son la maltosa, que es la unión de la glucosa más glucosa, la sacarosa, que es la unión de la glucosa más la fructosa, y la lactosa, que es la unión de la glucosa más la galactosa.
Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Entre estas encontramos los homopolisacáridos, que son aquellos que están formados solamente por monómeros de glucosa. Entre estas encontramos el almidón, que sirve de reserva energética en plantas, la amilosa, amilopectina, el glucógeno, que sirve de reserva energética en animales, hígado y músculos, la celulosa, componente de la pared celular en algas y plantas, y la quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina, componente de la pared celular de hongos. Y los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son moléculas compuestas por distintas clases de monosacáridos. Entre esas encontramos el ácido hialurónico, que está formado por N-acetilglucosamina más ácido glucurónico, que lo encontramos en el humor vítreo y en el líquido sinovial. El sulfato de condroitina, formado por dímero y ácido sulfúrico, que lo encontramos en la córnea y en los huesos. Y la pectina, formado por glucosa, galactosa, arabinosa y ácido galacturónico, que lo encontramos en las cianobacterias. Las proteínas. Las proteínas son compuestos cuaternarios, quiere decir que están compuestos por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, formados por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, que ese es el enlace responsable de la unión de los aminoácidos. Estos también se caracterizan por su elevado peso molecular. Las proteínas tienen muchas funciones, entre las cuales encontramos la función energética, que genera hasta 4.3 kilocalorías por gramo, la función contráctil, actina y miosina, la función estructural. Las proteínas se unen formando fuertes estructuras como el colágeno y la queratina. El colágeno es responsable de la estructura superficial en los labios, por ejemplo, y la queratina en el cabello. La función de defensa, anticuerpos, estos están hechos de proteínas. La función hormonal, insulina, somatomedina. La función biocatalizadora, las proteínas forman parte de un grupo de enzimas responsables de la aceleración de procesos biocatalizadores. La función transportadora, hay proteínas que se encargan del transporte del oxígeno en los artrópodos. Y la función almacenadora, de reserva, como la ovalbumina en el huevo. Las proteínas se clasifican según su forma, su grupo prostético y su estructura. Entonces vamos. Bueno, por su forma se clasifican en fibrosas y globulares. Las fibrosas son alargadas, resistentes e insolubles en agua, por ejemplo la queratina y el colágeno. Aquí podemos ver la imagen del colágeno, que es un poco alargada. Las globulares presentan torsiones y plegamentos muy ordenados, solubles en agua, por ejemplo la hemoglobina, albumina y enzimas. Aquí vemos la imagen de la hemoglobina. Por su grupo prostético se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples quiere decir que al ser destruidos producen aminoácidos simples, por ejemplo la albumina, elastina, colágeno e histonas. Y las proteínas conjugadas quieren decir que al ser hidrolizadas producen aminoácidos y sustancias no proteicas, por ejemplo la glucoproteína, lipoproteínas y los cromoproteínas. Por su estructura se clasifican en proteína primaria, proteína secundaria, proteína terciaria y proteína cuaternaria. La proteína primaria, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte.
La proteína secundaria, la estructura secundaria, es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable, la estructura secundaria. La proteína terciaria. La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, etc. La estructura cuaternaria informa de la unión, mediante enlaces débiles no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de esas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2, como en la hexoquinasa, 4 como en la hemoglobina o muchos como la capsida del virus de la poliomielitis, que consta de 70 unidades proteicas. Los ácidos nucleicos son compuestos quinarios, es decir, están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, formados por nucleótidos que están unidos por enlaces fosfodiéster, que es el tipo de enlace que une los ácidos nucleicos. Un nucleótido es la mínima unidad de un ácido nucleico formado por un grupo fosfato, bases nitrogenadas y azúcar. Esta puede ser ribosa o desoxirribosa. Dentro de las funciones de los ácidos nucleicos encontramos la de almacén y transmisión de información genética, que es la principal. Sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula, la herencia. A este proceso se le denomina transcripción. Los ácidos nucleicos se clasifican en ARN y ADN. ARN es el ácido ribonucleico y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. ADN. El ADN son las siglas del ácido desoxirribonucleico. Es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo y de algunos virus. En las células procariotas y en el núcleo de las células eucariotas en el interior de los cromosomas. Según la ley de Chargaff, cada nucleótido de la cadena ADN está conformado por guanina, que se complementa con la citosina, y la adenina, que se complementa con la timina. El ADN se caracteriza por ser helicoidal, bicatenario, que tiene 2 cadenas, antiparalelo, una cadena sube y la otra baja, y complementario, se complementa automáticamente según el caso. Si tiene guanina se complementa con la citosina y si tiene adenina se complementa con la timina. Aquí podemos ver una cadena de ADN en donde está la guanina con la citosina y la citosina con la guanina, la adenina con la timina y así sucesivamente. El ARN, ácido ribonucleico, es una molécula lineal de hebra sencilla encargada de transferir información genética del ADN para que se puedan fabricar las proteínas. El ARN es muy versátil, sirve tanto para intermediar en la expresión genética como para actuar de catalizador en la síntesis proteica. Según la ley de Chargaff,
Está compuesta por adenina, que se complementa con el uracilo, y la citosina, que se complementa con la guanina. En este caso ya la adenina no se complementa con la timina, sino que se complementa con el uracilo. Esa se caracteriza por ser lineal, monocatenaria, que tiene una sola cadena, y no complementaria. Aquí podemos observar una cadena de ARN. Bueno, ya para terminar, encontramos que el ARN se divide en tres. En el ARN mensajero, que es el que copia la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. El ARN transferente, que se une a los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Y el ARN ribosómico, que se asocia a las proteínas y forman los ribosomas.